Bueno, pues buenas tardes. Los que ya se pudieron conectar, por favor, pongan su asistencia en el chat. Ya comenzamos en un momento. Bueno, pues vamos a comenzar. La sesión número 23, la última clase de la semana de historia. Recordar que en esta semana, y viéndome a esta de acá, tienen la oportunidad de poder subir sus actividades hasta el viernes a la última hora para que puedan dedicarle el tiempo suficiente a las evaluaciones que hay todavía en la semana entre mañana y pasado todavía. Mañana y pasado todavía, ¿no? No, mañana ya es viernes, entre hoy y mañana. Y ya a partir de la siguiente semana, entonces ya vamos puntualmente al día con las evidencias, en mi particular caso en Drive, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a poner primero como condición para que recuerden y que sepan que se les está dando oportunidad por esta razón. Ahora, hablando del tema, hoy vamos a hablar acerca de ya un gobierno aún más reciente, ya casi llegando a la actualidad, que es el de Felipe Calderón Hinojosa. Previamente, en la clase anterior habíamos visto el gobierno de Vicente Fox, cuyo principal logro o principal atribución que se le puede hacer a su sexenio entre el 2000 y el 2006 es justamente derrocar la dictadura del PRI. Más allá de eso, pues su gobierno fue más bien plano. Se le dio un impulso al autoempleo a través de los llamados changarros, en donde el Estado o el gobierno dio microcréditos para fomentar la pequeña y mediana industria. Recordar que él era empresario, o él es empresario. Y acuérdense que un tanto la personalidad del político la lleva a la práctica, aunque no debería de ser así. Sin embargo, sí cuenta mucho el contexto, de dónde viene el político para a la hora de querer implementar políticas relacionadas con lo que esa persona es o fue. Entonces, por eso le di un enfoque al desarrollo por parte de la pequeña y mediana empresa, llamadas pymes. No hubo grandes sobresaltos, los movimientos de resistencia por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los cuales hay una especie de pacto, dejan de tener protagonismo como sí habían tenido en el gobierno anterior. Tiene la fortuna que el precio del petróleo es caro en ese momento y eso beneficia a nuestro país y lo saca del déficit económico. Y bueno, le entrega el gobierno al siguiente presidente, que por cierto sería también de extracción panista. Y ya entonces serían dos gobiernos panistas de manera consecutiva. De manera consecutiva, dos veces pierde el PRI. Sufre su segundo descalabro en cuanto al gobierno federal. Ya sí había sufrido otros descalabros, pero en gobiernos del Estado, es decir, gubernaturas. Y con esos, y en esa sucesión presidencial del 2006 es que llega Felipe Calderón. De él analizaremos la exposición que yo vaya a dar, analizando algunas imágenes y ustedes tomarán notas de la exposición. Y por último, un video que cambiamos de grupo, ¿no? Porque habíamos estado utilizando Clio y ahora vamos a utilizar Reforma para poder hacer una sinopsis acerca del gobierno de este presidente, ¿no? Que entre más recientes sean, pues más hay cosas que mencionar, puesto que ahora la tecnología, los nuevos medios de comunicación o de información permiten captar o tener más datos respecto a los periodos de gobierno, además que hay más transparencia, que se oculta menos la información como sucedía en décadas anteriores. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Recordarles las actividades, estar pendiente de sus evaluaciones aún, cumplir el viernes con los pendientes que tengan y, bueno, estar al pendiente de lo sucesivo en la plataforma, que no se les vaya a pasar nada, es su responsabilidad. Hablando acerca del gobierno de Felipe Calderón, la sucesión presidencial del año 2006 presentaba como candidatos a estos que están aquí.
siendo obviamente la resistencia más importante el PRI y en su momento la izquierda conformada por el PRD, con el PT, con Convergencia. Había también por ahí otros partidos políticos, de estos partidos políticos que duran un sexenio y al siguiente desaparecen, y que parece que la única forma de sobrevivir es que hagan alianzas con otros partidos, que es el caso que ha hecho el Verde Ecologista, ¿no? Que ha subsistido ya varias décadas uniéndose a otros partidos políticos, porque si no alcanzan una cantidad de votos específica cada vez que hay votaciones, los partidos son desafiliados. En este caso, tienen que unirse a otros partidos grandotes formando algo que se llama coalición o alianza, y de esa manera pueden conservar su partido. Es también lo que hace el PT, que son también Convergencia, Nueva Alianza, ahora son los nuevos partidos que logran sobrevivir porque se unen a otros partidos grandotes. Total que Felipe Calderón tiene como opositores a estos que están aquí. Es un proceso electoral reñido, el más reñido se supone que de toda la historia. Es un proceso electoral en donde aparece la figura de el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, que era el que había encabezado la izquierda mexicana. Y entonces la izquierda mexicana tiene un nombre diferente, que este nombre es Andrés Manuel López Obrador. Aclarar que Andrés Manuel López Obrador venía saliendo del PRI, porque durante muchos años de su vida, de hecho su vida política más importante, bueno, sus años jóvenes, los hizo en el PRI. Luego se convierte al lado de la izquierda mexicana, representando al PRD y al PT principalmente como alianza. Y bueno, volvería a competir en las elecciones de 2012 y la tercera vez, 2018, y esta tercera vez sí fue la vez que ganó representando al partido Morena, que por cierto él mismo fundó. Por eso se dice que Andrés Manuel ha transitado por prácticamente todos los partidos políticos, ¿no? Comenzando por el PRI, con su alianza que siempre ha tenido, luego transitó por la izquierda mexicana, que son estos partidos que están viendo aquí, y luego incluso fundó su nuevo partido, que es el Morena. Y entonces, pues si sacamos cuentas, ha transitado al menos por 5 partidos políticos, pero si consideramos que en su momento, cuando él era priista, estaba aliado el PRI con el Verde, entonces estamos hablando de 6 partidos políticos. Por cierto, en uno de los chats preguntaron acerca de la carrera de Andrés Manuel, y Andrés Manuel, por cierto, es politólogo, egresado de la UNAM, por cierto, el cual, pues es una crítica que hacemos los ciudadanos de que el gobernante debe de estar preparado, no debe de ser un ingeniero agrónomo, ¿verdad? No debe ser un veterinario, o no debe ser un exfutbolista, o no debe ser una ex actriz. Debe de tener cierta preparación en relación a lo que se está dedicando. Y pues bueno, para que no estemos hablando, pues Andrés Manuel es politólogo, por cierto, como dato extra, más allá de esto que estamos hablando, que es Felipe Calderón. Entonces, bueno, se llega a la sucesión presidencial del año 2006, sale Vicente Fox, se llevan a cabo las elecciones son unas elecciones reñidas, resulta triunfador Felipe Calderón, llega a la presidencia, pero llega mal a la presidencia. Le entrega el poder presidencial Vicente Fox, pero aquí hay una controversia que hay muchos analistas políticos que dicen que Andrés Manuel es muy estratégico, causó el daño suficiente. Llega al poder Felipe Calderón, pero con la renuencia de López Obrador por aceptar la derrota. No acepta pues la derrota, y eso hace que se demerite la autenticidad o la valía del gobierno de Felipe Calderón. Es decir, pone en tela de juicio el hecho de que haya ocurrido fraude electoral. ¿Qué nos dice la realidad? Pues que no lo hubo, ¿no? Porque no hubo una consecuencia por parte del Tribunal Electoral o por parte del Poder Judicial. Sin embargo, el hecho de ser señalado a través del discurso, que es mucho lo que utilizan los políticos, pues hizo que ahí ocurriera la primera mancha o el primer impedimento o el primer obstáculo del presidente Felipe Calderón. El hecho de no aceptar la derrota por parte de Andrés Manuel
puso en tela de juicio la veracidad y autenticidad y valía del gobierno de Felipe Calderón. Una de las plataformas que había utilizado para poder llegar al poder, es decir, como promesas de campaña, aquí están cómo quedaron las votaciones. Además, súmale a ese no aceptación de la derrota por parte de Andrés Manuel, vean lo cerrado de las votaciones. Por eso se dice que estas han sido las votaciones más reñidas. Vean la cantidad de votos que obtuvo el PAN con Felipe Calderón, un poco más de 15 millones 284 votos, mientras que Andrés Manuel, 14.756.350. En otros países a eso se le llama empate técnico, es decir, no hay una diferencia porcentual lo suficientemente fuerte como para marcar a un ganador. Vean abajo de los votos el porcentaje. El porcentaje de Calderón fue de 35.91 y el porcentaje de Andrés Manuel fue de 35.29. Se hicieron impugnaciones, se abrieron las cajas de votaciones, se revisaron, se hizo el conteo. El tribunal tardó unos días en dar las votaciones, sin embargo, ratifica y valida el triunfo de Felipe Calderón, quedando como tercera fuerza y ya de manera muy marginada el candidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado. Primera elección, no dar por muerto a los partidos que en alguna elección pierden protagonismo. Vean aquí qué tan lejos había quedado Roberto Madrazo. Sin embargo, en el próximo sexenio revive el PRI y regresa con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, nada más considerar eso porque en este proceso electoral pasado, en el 2018, pues el PRI también quedó hasta la tercera fuerza política, después de Morena, después del PAN y hasta lo último como fuerza importante, el PRI. Y por cierto, en estas últimas elecciones, dos últimas elecciones ya se han puesto como candidatos a la presidencia, candidatos independientes, y también aparece la figura de la mujer ya como candidata a la presidencia de la República, ¿no? Cosas que también habría que señalar y que a partir del 2012 estarían sucediendo. Lo más probable es que en el 2024 también tengamos ahí a una mujer como candidata a la presidencia. Veremos cuál. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la llegada de Calderón a la presidencia. Aquí está cómo quedaron las votaciones, cómo estuvo de cerrado el proceso electoral. La política pública de Calderón, ¿a qué le apostó? Creo que las imágenes identifican mucho a qué le apostó Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón era candidato, empezaba la efervescencia de la delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico. Y otra vez nos vamos a cómo los presidentes son influenciados por su entorno. La primera cosa que hace Felipe Calderón es lanzar al ejército y la marina en contra de los grupos, a los diferentes cárteles de droga que hay en el país, a los narcos. Y justamente empieza por Michoacán, con un operativo que se llama Operativo Michoacán, Operación Michoacán. ¿De dónde creen que es Felipe Calderón? Pues de Michoacán. Un poco como que la refinería que se va a construir para hacer que el país crezca, Tabasco. Y no es algo que sea completamente criticable, o sea, sí está mal, pero bueno, todos los presidentes lo han hecho. A nosotros nos tocó cuando nos gobernaron presidentes veracruzanos que hubiera más apoyo hacia nuestra ciudad. Así que, bueno, pues Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán, entre otros, pues le han apostado a una política pública beneficiando al Estado. Así que no nos extrañe. Total que la primera acción que hace Felipe Calderón, y esto es nota, es iniciar la lucha en contra del narcotráfico. Concretamente se llama Guerra contra el Narco, en donde miles de efectivos de la CEMAR, de la Secretaría de Marina y de la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues van a la cacería de los diferentes grupos delictivos que hay en el país, comenzando por Michoacán. Tiene tal efecto la Operación Michoacán que socialmente es bien aceptada, recibe muy buenas críticas, por fin se estaba haciendo algo, y Felipe Calderón creyó que ese era el camino y le apostó a ese programa para la aceptación popular. De hecho, qué raro es ver a un presidente de la República con uniforme militar. Nadie lo ha hecho, a excepción de Felipe Calderón, en donde se pone el traje militar
para emprender la lucha en contra del narcotráfico. Entonces, bueno, esa es una de las primeras acciones. Además, notas que deben de tener, además de la sucesión presidencial del 2006 o elecciones 2006, que ya las aclaramos, y que ganó Felipe Calderón por un mínimo margen a Andrés Manuel, y que llegó a la presidencia con el desconocimiento de Andrés Manuel, y esto generó dudas, pues empieza su gobierno con la lucha en contra del narco. Él menciona incluso en su libro que hay que tomar decisiones difíciles, que no son fáciles, que va a traer crítica, pero que son decisiones que se tienen que tomar, utilizando un poco el argumento de Nicolás Maquiavelo, de Porfirio Díaz, de que el fin justifica los medios, así. Y bueno, ante esa decisión difícil, él decide apostarle a la fuerza pública en contra de los grupos delictivos, la lucha en contra del narco, que traería consecuencias desastrosas. Al final de su sexenio, entre 35 y 40 mil muertos, amén de los desaparecidos, pues deja esta lucha en contra del narcotráfico. Provoca que se destruyan o se desmantelen grandes cárteles, pero se creen nuevos cárteles o nuevas células. Y eso hace que la violencia aún crezca por la competencia entre estos subgrupos. Es un efecto, es normal. Si yo desbarato al grupo líder, que está organizado por un solo jefe, y lo convierto en 10 subgrupos, pues obvio que va a haber una rivalidad entre esos 10 subgrupos. Y eso provocó la efervescencia de la delincuencia. Es decir, estaba saliendo más cara la cura que la enfermedad. Es decir, subieron los índices de delincuencia. Y tal vez tiene que ver con que no esperamos el tiempo suficiente para ver la caída en la gráfica de que se estaban ya obteniendo resultados, porque el siguiente sexenio deroga completamente esta política, ¿no? De hecho, lo utilizó como campaña Enrique Peña Nieto, acabar con esta lucha en contra del narcotráfico. Y pues le funcionó. Y inmediatamente que llega al poder, se desarticula esta lucha en contra del narcotráfico. ¿Qué más? Hizo varias propuestas, estuvieron en el Congreso, se siguió intentando la construcción del aeropuerto de Texcoco, que ya había comenzado con Vicente Fox y que había sido negada porque el Congreso estaba gobernado por el PRI. Con un nuevo intento de Calderón porque se construyera esta magna obra de Texcoco, también no fue aprobada, pero sí la aprobó Enrique Peña Nieto, y que luego llega AMLO y la derogan con el costo millonario que significa, y se va a construir ahora el aeropuerto en Santa Lucía. Así se las juegan los partidos y los candidatos políticos. Entonces, bueno, se hace también una propuesta para llevar a cabo una reforma energética que no es aprobada por el Congreso. Sin embargo, cuando en el sexenio posterior llega Enrique Peña Nieto, todas estas reformas funcionan porque la mayoría del Congreso está gobernado por el PRI. Es decir, clásico de la política mexicana, obstaculizar las acciones de cualquier partido o de cualquier persona que represente oposición. Y en el siguiente sexenio, cuando llega un presidente priista, pues todas las iniciativas prosperan, puesto que tienen la mayoría en el Congreso, en diputados y senadores. Se impulsa de una manera muy importante, eso también es nota, la inversión extranjera. Llegan empresas automotrices, armadoras de pantallas, armadoras de motores, piezas de auto, autopartes, llantas, productos alimentarios. Llega una gran cantidad de industria y de inversión extranjera durante el gobierno de Felipe Calderón. Así como el de Vicente Fox se le puede llamar el presidente del empleo por la cantidad de millones de empleos que generó, a lo mejor de manera no tan legal, con los changarros, los famosos changarros y los microcréditos, pues en el caso de este presidente, que es Felipe Calderón, se caracteriza por una gran inyección de la inversión extranjera. Se calcula que más de 70,000 millones de dólares llegaron a nuestro país en el sexenio de empresas, sobre todo empresas norteamericanas y europeas. Ya con Peña Nieto llegaron ahora empresas asiáticas, sobre todo las chinas, las coreanas, las japonesas. Entonces, bueno, el dato, la nota que tienen que tomar: inversión extranjera, más de 70,000 millones de dólares que recibe el sexenio como inversión extranjera.
Hablando de economía, ¿cómo le fue al país económicamente? Pues la pobreza se mantuvo, es más, creció 2 puntos porcentuales, estaba en 44% y se incrementa a 46%. Sube 2 puntos porcentuales, mínimo, pero bueno, sube. Y es algo malo, ¿no? Porque se supone que debía de bajar, como sí lo había hecho Vicente Fox. Deuda. La deuda se incrementa del 22% del PIB al 35% del PIB. Para que entiendan cómo es esto que la deuda y el PIB. Primero, el PIB es el Producto Interno Bruto, lo que el país capta en un año. ¿Qué es deuda del 22% del PIB? Significa que lo que yo gane, voy a poner el ejemplo de este año, en el 2020, siguiendo esta cifra, el 22.2% es para pagar la deuda que tengo. Y el restante, 77.8%, eso ya lo puedo utilizar para gasto público. Es decir, tengo comprometido mis ingresos con el pago de la deuda. A eso se le llama, ese es el dato que estoy dando. En deuda, 22.2% con Fox y pasa a 35% con Calderón. Se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Por la enorme inversión que se le hizo a la lucha en contra del narcotráfico, en donde se compra equipo militar de última tecnología para equipar a la Armada y al Ejército para hacerle frente a los grupos delictivos. Entonces la deuda pasa del 22.2 al 35% del Producto Interno Bruto anual. De las cosas que sí le salen a Calderón, se lleva a cabo la reforma penal, que aplicaría ya con Peña Nieto. ¿Qué es esto de la reforma penal? Es un tipo de reforma en donde se le da oportunidad a que haya sanciones más severas, es decir, que pueda haber más años de cárcel, es decir, por secuestro sobre todo, o actividades ilícitas como el narcotráfico, se crean condenas hasta de 70 años, prácticamente cadena perpetua, y por eso funciona la reforma fiscal. Vero Millán, alzaste la mano, ya te di micrófono. Vero, tienes el micrófono abierto si tienes una duda. Bueno, pues creo que no. Hablando otra vez de datos económicos, pues el principal problema económico viene después de una pandemia, porque esta pandemia no es la primera que nos toca vivir. Y pues a ustedes estaban muy pequeñitos cuando sucede, pero la pandemia ocurre lo del H1N1 en el año 2009. Es una pandemia de un tipo de influenza A, que también había traído repercusiones en la salud graves. Se suspendieron incluso clases alrededor de 2 semanas, me parece, pero no trajo para nada las consecuencias de este virus. Además, el índice de letalidad era muy bajo comparado con este que está por encima de 10%, ¿no? Vero, en el chat, ¿a qué se le considera pobreza? ¿De cuántos ingresos mensuales? Bueno, cuando se mide la pobreza, se mide en relación al Producto Interno Bruto y a la capacidad de compra, a los salarios y al desempleo. Son los diferentes parámetros para medir la pobreza. También la inflación. Si los precios de los productos suben, te alcanza para comprar menos con el salario. No compras la canasta básica o lo necesario para sobrevivir. El Producto Interno Bruto es bajo, el ingreso per cápita o salario anual es bajo, y estos son los indicadores que demuestran la pobreza. Así se mide, no se mide por meros juicios. La pobreza se mide bajo esos factores. Por eso es una gran incongruencia que este gobierno quiera medir a través del bienestar o la felicidad, en lugar de medir con los parámetros de economía. La economía se mide con parámetros de economía y el bienestar social se mide con otros parámetros que son el resultado de una buena economía. Yo no puedo tener un buen sistema de salud si no hay dinero. Yo no puedo tener un buen sistema educativo si no tengo para pagar a los maestros. Yo no puedo tener un buen sistema de seguridad pública si el país está empobrecido o endeudado. Así que el bienestar social es la consecuencia
del desarrollo económico o crecimiento económico. Entonces, bueno, esos son los parámetros a través de los cuales se mide la pobreza, para la pregunta de Vero. Ahora, les decía yo que la crisis económica viene después de la pandemia del H1N1, que es un tipo de influenza A, luego evolucionaría en los próximos años a influenza de tipo B, y bueno, a lo largo de los años se crearía una vacuna que incluso ustedes ya estaban en Lizardi, y me parece en primero o segundo, cuando fueron a la escuela a vacunar contra la influenza, que esperemos que no sea tan tardado en el caso de este nuevo virus, ¿no? Que es el COVID o coronavirus. Entonces, bueno, también le tocó al presidente lidiar con un evento de este tipo, ¿no? Que es completamente atípico. Nos vamos al video. Notas también para complementar lo que yo dije. Dentro de unos años, una vez que quede un poco más lejos lo que sucedió en nuestro país entre el año 2006 y el 2012, ¿cómo será recordado el sexenio de Felipe Calderón? ¿Qué eventos serán los que definan al calderonismo, así como ahora se recuerda al cedillismo, al foxismo o el salinismo? No tengo ninguna duda que el sexenio de Felipe Calderón va a ser recordado por la violencia, por el número de homicidios dolosos o de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Él mismo decidió que eso fuera así al darle un énfasis no solamente crucial en los gastos que tuvo, sino también en sus propios mensajes mediáticos. Todas las naciones, para volver a encontrar su bienestar, para tornarse poderosas y más desarrolladas, pasan por periodos difíciles de crecimiento y transición. Y al presidente Calderón le tocó gestionar eso, y yo creo que lo hizo con valor, con inteligencia, con firmeza, con consistencia, y será recordado como un líder de tiempos difíciles. Yo creo que, por ejemplo, a pesar de todo, pues es una gestión donde se ha habido expansión de las libertades públicas, que la gente, digamos, que nos hemos venido acostumbrando a la coexistencia de la diversidad política, pero también pues está el grave problema de la violencia, ¿no? Al inicio de la administración, el presidente de la República encontró no solamente diversas deficiencias institucionales, sino una serie de problemas que no podían ser atendidos precisamente por la debilidad institucional. Y eso fue prácticamente el sello de su estrategia en materia de seguridad y de justicia. No se dio tiempo el gobierno federal para elaborar un diagnóstico puntual, regional, pormenorizado, y luego asesorarse. Las elecciones del año 2006 fueron y han sido las más polarizadas en la historia. No solamente las más polarizadas, sino las más competidas. El margen de diferencia fue de 0.55% y eso generó una enorme tensión. Pero a esa tensión hay que agregarle que la segunda fuerza política, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no reconoció su error. De tal suerte que la situación en la que entra la nueva administración, pues sí es una situación difícil. Yo digo que se trata de una presidencia legal y en ese sentido legítima, pero no cabe duda que la sola impugnación de que había habido un fraude hizo, según las encuestas de entonces, que 1 de cada 3 mexicanos pensara que en efecto había habido un fraude. Yo sostengo que no lo hubo, pero esa es mi convicción. También tengo que aceptar que por lo menos 1/3 de los mexicanos creían lo contrario. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. La guerra. Las fuerzas del Ejército y Marina salen a las calles a combatir al narcotráfico y el crimen organizado por primera vez a solo 11 días de que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo.
El operativo conjunto Michoacán, como se le conoce a esta operación, fue anunciado en diciembre de 2006 por los entonces secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Marina y el titular de la PGR. El presidente desplegó 4.200 militares, 1.000 marinos y 1.400 federales para minar las estructuras humanas y financieras de grupos criminales en la tierra de donde es oriundo. Parece que fue muy recibido en términos de opinión pública el operativo, tuvo buenos resultados y entonces el presidente, me parece que pensó que además de estar dando respuesta a una exigencia legítima de la sociedad, él también estaba capitalizando este tipo de acciones en términos de aprobación y de imagen, porque como ustedes recordarán, el presidente toma posesión en un contexto muy complicado de cuestionamiento de las elecciones de 2006. Y entonces, pues, el operativo Michoacán ayuda no solamente a resolver el problema criminal en Michoacán y la violencia, sino también mejora sustancialmente, me parece, la imagen y la aprobación del presidente en los primeros días de su gobierno. La guerra había empezado. El ejército mexicano capturó a 4 presuntos integrantes del cártel conocido como Caballeros Templarios. También tras un enfrentamiento dieron muerte a un sicario y capturaron a otros 2 pistoleros. Reforma Alicia. En marzo de 2007, Felipe Calderón y su partido consiguen, en sus propias palabras, la reforma más importante para México en los últimos años, la nueva ley del ISSSTE. Después de enfrentar protestas de la izquierda, pero con el apoyo del PRI, la nueva legislación propone, entre otras cosas, un sistema de cuentas individuales para pensiones de los nuevos trabajadores y la reducción paulatina de la edad para el retiro para los afiliados a ese instituto. Reforma petrolera. En marzo de este año, el presidente entrega su iniciativa de reforma energética al Congreso. En caso de que se aprobara su propuesta, Calderón esperaba flexibilizar a Petróleos Mexicanos para que pudiera recibir la tecnología necesaria para explotar las reservas en aguas profundas, además de permitirle contratar a empresas externas para construir refinerías y cambiar su régimen tributario para darle a la compañía mayor autonomía, entre otros aspectos. La reforma energética del 2008 fue un avance, permitió un incremento ligero en la inversión que se podía hacer, pero al mismo tiempo no fue ni remotamente suficiente para lograr la inversión que podríamos tener en nuestro país en materia petrolera. Sigue habiendo demasiadas restricciones para la inversión privada y seguimos teniendo además una empresa monopólica que no tiene los incentivos para tener un comportamiento profesional. Lo que terminó por aprobarse fueron una serie de leyes que impiden a la iniciativa privada refinar y poseer ductos, que prohíben los contratos incentivados para exploración y explotación en zonas exclusivas, aunque se crean los bonos ciudadanos, y se incorporan 4 consejeros profesionales en el Consejo de Administración de Pemex. Aunque no deja de ser paradójico que fueron los propios legisladores del PRI los que impidieron que la reforma de Felipe Calderón, quien fue secretario de Energía y que sabía exactamente lo que se necesitaba en Pemex y en el resto de la industria energética, hayan detenido esta reforma. De manera que el PRI que detuvo la reforma ahora está viendo la necesidad de impulsar una reforma más de fondo, que fue la que ellos detuvieron. Y tenemos ya confirmado por los funcionarios del Secretario de Comunicaciones y Transportes que se trata de la aeronave de la Secretaría de Gobernación, donde desgraciadamente se trasladaba el titular de la Secretaría. Entonces es una muy mala noticia, creo yo, para todos. El 4 de noviembre de ese mismo año, Calderón pierde a uno de sus más cercanos colaboradores y entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, en un accidente aéreo en plena Ciudad de México. Su aeronave se desploma en las calles de Lomas de Chapultepec, en su ruta hacia el aeropuerto capitalino. En el accidente también muere el ex subprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, y la tripulación de la aeronave. Ciertamente la tragedia de una muerte inútil, una muerte inexplicable, una muerte que obedece a la negligencia
negligencia o la indolencia humana de una vida joven que estaba creciendo en la política, pues siempre resulta un dato trágico. Pues en principio parecía frustrar una carrera política que iba en alzada y que pues, le puso algún temperamento más difícil, más reservado al presidente Calderón, que tuvo que sufrir pérdidas en este sentido durante todo su sexenio, y que yo creo que en el tiempo será recordado también por su parte estoica, que frente a esos escenarios, en vez de derrumbarse, se supo sostener y dirigir a la nación. Bueno, para terminar este tema, bueno, aclarar algunas cosas. En el ámbito, el porcentaje de crecimiento económico marcado por el PIB, en promedio, los 6 años fue del 3.5. Es decir, seguía la tendencia de crecimiento, así que como con Fox, que la economía había crecido en promedio 2.3, con Calderón 3.5, el presidente siguiente, Enrique Peña Nieto, también tendría un promedio de 2.2, y bueno, a espera de ver cómo nos va con este presidente, ¿no? Donde las expectativas, cuando menos para este año positivas, son de un -6 de Producto Interno Bruto, y otras se van a -10% de Producto Interno Bruto. Ojalá que no. Respecto a los comentarios, había un comentario respecto a la militarización, 2 comentarios. Pues sí, es una incongruencia, ¿no? Que cuando AMLO no era presidente, criticó la militarización del país de Calderón, y pues ahora él por fin consiguió una ley donde ahora sí, a través de la Constitución, se puede militarizar al país. Debe de estar contento Calderón que por fin se pudo hacer lo que él siempre quiso hacer en su sexenio y que no había podido por no tener mayoría en el Congreso. De los triunfos, además de ese permanente crecimiento del Producto Interno Bruto, pues está esta reforma al ISSSTE, que ISSSTE, por cierto, significa Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la afiliación de los trabajadores del gobierno. Y bueno, en términos generales, se le recuerda a Calderón, más allá de la parte económica, por la lucha en contra del narcotráfico, que al final pues sería sancionado, ¿no? La historia lo castigaría, sería acusado, bueno, sospechas de genocida. Él no mató a las personas, pero su política trajo como consecuencia entre 35,000 y 40,000 muertos. Y sería todo un escándalo. No sabríamos todavía, inocentes de nosotros, que en el siguiente gobierno, con Enrique Peña Nieto, pues la cifra se duplicaría y estaríamos por arriba de los 80,000 muertos en el sexenio. Y todavía no creíamos que con este nuevo gobierno, pues la tendencia sigue a la alza. Hemos sufrido en los días recientes, a pesar de la pandemia y todo, picos de los días más con mayor delincuencia y más muertos por la delincuencia organizada en los últimos, de todos los tiempos. Y entonces es necesario la militarización, y entonces ahí cambia la ideología de AMLO. Ahora sí quiere militarizar al país. Y bueno, también la crítica de AMLO ha revivido a Calderón, porque casi todo le echa la culpa a él, y otra vez lo puso ahí en el aparador y en la noticia. Entonces, bueno, esto es lo más importante de Felipe Calderón, y esta es la reflexión final, la que acabo de decir. Ya la historia lo juzgará, si lo que hizo en contra del narco fue bueno o malo, esperaremos